Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este sábado, compartiendo, disfrutando y leyendo la hermosa y bendita palabra de Dios esta mañana, de día de reposo, este día especial. Les envío un fuerte abrazo solidario a todas las personas, a todos los ciudadanos que en este momento se encuentran en medio de la necesidad, en medio de la tragedia provocada por los fenómenos naturales en el norte de Veracruz, por las inundaciones, especialmente a las familias, todos los ciudadanos de Poza Rica, de Álamo, de Cazones, de Tuxpan, que principalmente fueron los municipios mayormente afectados, pero al igual más municipios de la región norte de Veracruz, de la Sierra de Chicontepec, Zacualpan, Sontecomatlán, Izhuatlán de Madero, Chicontepec mismo, Tempoal y muchos más. Tengan la certeza de que Dios está con nosotros, de que vamos a salir de esta. Los veracruzanos somos hombres y mujeres muy fuertes, decididos, echados para adelante, pero además México también es un país solidario y nos vamos a unir en el esfuerzo para levantarnos juntos y levantarnos con más fuerza que las mismas aguas que azotaron nuestra región, a nuestras ciudades, a nuestras casas y a nuestras familias. Les envío un fuerte abrazo y mi solidaridad total, de verdad, para con todos ustedes. Dios nos va a levantar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, tengan la certeza y juntos vamos a salir adelante. Y Veracruz volverá al paso, volverá a caminar firme como siempre lo ha hecho. Les envío un fuerte abrazo y de verdad con mucho sentimiento a todos y cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios, que también es algo muy importante y determinante, la fortaleza, la bendición que Dios nos da a través de su hermosa y bendita palabra, la esperanza, ¿sí? Que Dios siembra en nuestros corazones, que es definitiva y que de verdad en mis oraciones le pido a Dios con todas mis fuerzas eso primeramente, que restablezca cada uno de nuestros corazones, cada uno de los corazones que hoy están sufriendo por la contingencia y por todos los sucesos graves y severos que se presentan en medio de estas graves circunstancias. Pero vamos a continuar con esta lectura devocional, honrando al Padre, porque quienes honran al Padre son honrados por Dios y estoy seguro que Veracruz va a ser honrado por nuestro Padre Celestial. Pero antes de iniciar con la lectura del día de hoy, que tiene que ver con la tentación de Jesús, con el principio de su ministerio, con el hecho de que inicia su viaje, su paso por el desierto, el viaje ministerial que hizo a través de muchas ciudades, a través de muchos pueblos, en Nazaret, ¿sí? En Galilea, en la región de Galilea. Sobre eso basa esta lectura y antes de comenzar quiero recordarles que el orden de lectura del Nuevo Testamento a través de la Biblia cronológica día por día es apoyándonos en las concordancias, ¿sí? Que vienen plasmadas en todas las Biblias. Hoy vamos a abarcar estos temas y vamos a leer parte de Mateo, parte de Marcos, parte de Lucas y Juan. ¿Sí? En donde están plasmados estos puntos, que es la tentación de Jesús, el principio de su ministerio, la elección de los apóstoles, ¿sí? De los discípulos, Jesús, de su paso por Nazaret, ¿verdad? Su paso por Galilea, ¿sí? En general son los temas que vamos a abarcar en esta lectura para que no lo sientan tan confuso, por así decirlo, no es simplemente siguiendo las circunstancias, las concordancias, perdón. Cuando leemos el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y tomamos en cuenta las concordancias, nos vamos a dar cuenta de cómo vamos a tener la perspectiva general de un tema. Por ejemplo, Reyes y Crónicas tocan muchos temas similares, ¿sí? Pero en Crónicas y en Reyes los plantean desde perspectivas ser distintas, los revela nuestro Padre Celestial. Y cuando leemos las dos partes, ¿sí? No las dos versiones, sino las dos partes, las distintas perspectivas de revelación que dio Dios, ¿sí? Nosotros tenemos una perspectiva más completa y sólida.
de la hermosa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la sabiduría y la enseñanza plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 22, que habla sobre la tentación de Jesús, que dice así: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En esta parte de Mateo, sí, es donde se nos describe, sí, capítulo 4, versículos 1 al 22, sí, lo que es lo referente al tema de la tentación de Jesús en el desierto y el principio de su ministerio, sí, en la región de Galilea, donde empieza el llamado a sus discípulos. Ahora vamos a leer un fragmento de Marcos capítulo 1, versículos 12 al 20, en donde se nos habla también de la tentación de Jesús, del principio de su ministerio y de que Jesús, como Jesús llama a cuatro pescadores, que en este caso ya los mencionamos, ¿sí? Pedro y Andrés, ¿sí? Y Jacobo, hijo de Zebedo, y Juan, su hermano. Y dice Marcos capítulo 1, versículos 12 al 22. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, que eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vean cómo Marcos, en un fragmento más corto de 8 versículos, nos explica el mismo relato muy sintetizado que leímos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 22. ¿Sí? El Evangelio de Marcos era más concentrado hacia las obras de Jesús, por eso, ¿sí?, no profundiza
en muchos detalles, como lo hace Mateo y cómo lo vamos a leer aquí en Lucas. Ahora leeremos Lucas 4, versículos 1 al 15, que hace referencia de igual manera a la tentación en el desierto, al principio del ministerio de Jesús y posteriormente a la pesca milagrosa, ¿sí? En donde también ese acto formó parte del hecho del inicio de el llamado a los discípulos. Y dice Lucas capítulo 4 versículos 1 al 15. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados por los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, esto está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postraro me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, ¿sí? Y aquí viene esta otra parte de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, ¿sí? En donde aquí ya en el 4 abarcamos el tema de la tentación en el desierto. Y después del inicio de su ministerio, ya embestido con el poder del Espíritu Santo después de haber sido probado en el desierto, ¿verdad? Y en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, vamos a ver cómo comienza su trayecto por lo que es la tierra de Galilea. Dice Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y le llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí? Ven cómo el hecho de leer, ¿sí?, la sagrada palabra, ¿sí?, apoyándonos de las concordancias que contienen todas las Biblias, son las letras pequeñitas, o apoyándonos con Biblias como esta, la Biblia cronológica día por día, podemos tener una perspectiva más profunda de la palabra de Dios, ¿sí?, recordando siempre y teniendo siempre presente que el entendimiento, la revelación y la iluminación vienen del Padre, ¿sí? Pero estas herramientas a través de las cuales el Padre bendice nuestras vidas, porque todos estos autores,
editoriales y demás que han hecho estos importantes, tremendos trabajos, ¿verdad? De análisis, porque no solo es acomodar los textos de cierta manera, sino ordenarlos también con el conocimiento correcto, ¿verdad? Para que la palabra sea mejor percibida y recibida con mayor facilidad para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Como este acto de la fe, de la pesca milagrosa, tiene que ver con el inicio, ¿sí? De ¿sí? El llamado a los discípulos, en este caso a Pedro. Y vamos a continuar con la lectura, ¿sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35, hasta el capítulo 2, versículo 12, en donde nos vamos a enfocar en el tema de los primeros discípulos y las bodas de Cana. Y ahorita vamos a comentar por qué tienen que ver las bodas de Cana con la lectura conjunta del día de hoy, en donde se abarca lo que es la tentación de nuestro Señor Jesucristo, el principio de su ministerio y el llamado a los discípulos y su inicio del recorrido por la región de Galilea y de Nazaret. Y dice Juan capítulo 1, versículo 35, empezamos hasta el capítulo 2, versículo 12. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí. Y aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Además, su hermano Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús les dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El día siguiente El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo número 2. Recuerden que empezamos del versículo 35 para acá. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora vamos a continuar, vamos a volver a regresar a Mateo, a Marcos, a Lucas, donde vamos a leer lo referente, ¿sí?, al tema de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret. Dice Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos al mismo tema, pero ahora en Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Y ahora el mismo tema, pero desde la perspectiva de Lucas, que es una revelación mucho más amplia. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año grande, agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido toda escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravilladas de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre de toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Estos hermosos temas, ¿sí?, sobre la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, el inicio del ministerio, la elección de los discípulos, ¿sí?, y su inicio por el recorrido de la tierra, de la región de Galilea, ¿sí?, y su paso por Nazaret, nos dejan profundas enseñanzas que voy a tratar de comentar en un tiempo muy breve, ¿verdad? Porque lo que aquí contiene, pudiésemos tener una explicación bastante larga, ¿verdad? La tentación en el desierto, ¿sí?
¿Por qué, ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Por qué no fue tentado en otro lugar? Podríamos tener esa pregunta, porque la tentación en el desierto refleja una semejanza, ¿sí?, a donde el pueblo de Israel había fallado, donde el pueblo de Israel cedió a la tentación. ¿Pero a cuál tentación? A la del mismo diablo. El diablo no apareció en el desierto cuando en los tiempos de Moisés, ¿sí? Pero sí apareció el pecado, la idolatría, la insensatez, el rechazo, la renuencia. ¿Sí? El pueblo de Israel falló en el desierto. ¿Sí? No atendió el llamado de Dios, no respetó la ley de Dios, ¿sí? No le entregó su corazón al Padre. Se dejaron seducir por los deseos del corazón, por los deseos de la carne, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo primeramente es tentado con el alimento. Decid estas piedras, convertirse en pan. ¿Sí? El alimento que representaba el maná del cielo que el pueblo de Israel despreció de Dios. ¿Sí? Ese alimento que no conocían, pero que aún sustentándolos nuestro Padre Celestial con el maná del cielo, que representa, ¿sí?, a Dios, ese maná del cielo. Ellos lo despreciaron y anhelaban la carne y los alimentos que consumían, ¿sí?, en la esclavitud en Egipto, ¿verdad? ¿Sí? Después, ¿sí?, es tentado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, con el hecho, ¿sí?, de que se lance, ¿sí?, del pináculo del templo, ¿verdad? En donde dice, Él mandará a tus ángeles acerca de ti, lo que representa las exigencias del pueblo de Israel. Cuando le dice, si de verdad es Dios, le dicen a Moisés, ¿por qué no nos da esto? ¿Por qué no nos da carne? ¿Por qué no nos atiende mejor? Le dijo el pueblo de Israel a nuestro Padre Celestial. El pueblo de Israel creía que le reclamaba a Moisés, ¿verdad? Como nosotros muchas veces creemos que señalamos, ¿sí?, al hombre cuando realmente estamos señalando equivocada e inconscientemente a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que expresa nuestra boca, y no quiere decir que no podamos expresar nada, sino que lo meditemos, ¿sí?, y que sepamos cuál es el motivo de nuestras expresiones, ¿sí? Si hay un buen sentimiento en nuestro corazón, o está la exhortación, el odio va disfrazado de exhortación, ¿verdad? El odio, la venganza, el reclamo, el chisme, el señalamiento, ¿sí? El juicio va disfrazado de exhortación y de amor al prójimo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, en un tercer punto, el diablo le tienta, ¿sí?, con el hecho de entregarle el reino, ¿no? Todo lo que alcanzaban a ver sus ojos, ¿sí?, lo cual también representa el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, al contrario del pueblo de Israel, sí supo valorar, ¿sí?, la tierra prometida del Padre. ¿Y cuál era la tierra prometida por Dios? ¿Sí? La salvación, el reino de los cielos. ¿Sí? Y el pueblo de Israel, ¿sí?, prefirió la insensatez, el rechazo, el apartamiento de corazón de Dios antes que la tierra prometida. Por eso no llegaron a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. En muchos puntos vamos a ir confirmando y pudiendo visualizar, ¿sí?, desde nuestras propias Biblias, cómo el Antiguo Testamento es una revelación profética del Nuevo Testamento, y que tienen todo que ver, y que la palabra de Dios es de Génesis
hasta Apocalipsis, ¿sí? No solo la parte que corresponde al nuevo pacto y que tenemos que conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda tiene que ver y sobre todo porque toda viene de Dios, ¿verdad? El principio de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo inicia, ¿sí? Llamando al arrepentimiento, antes que el milagro, antes que la obra, antes que la maravilla, ¿sí? Llamando al arrepentimiento, ¿sí? Llamando a reconocer a Dios en nuestras vidas, a ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial y después inicia, ¿sí? Con la selección. ¿Sí? La elección, ¿verdad? La invitación de sus discípulos, esos corazones dispuestos, ¿sí? Los cuales habían sido tocados y maravillados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ha sido tocado y maravillado el tuyo y el mío, ¿verdad? Por el inmenso amor de Dios. ¿Sí? Es algo hermoso como nuestro Señor Jesucristo inicia, ¿sí? En el territorio de Galilea. Y además de encontrar los corazones dispuestos a los discípulos, de los discípulos, ¿sí? También encuentra un corazón dispuesto del pueblo. ¿Sí? Y eso es algo también muy importante. ¿Sí? Nos vamos a encontrar muchas personas en nuestro trayecto, en nuestra vida en Cristo, como los de Nazaret, que nos van a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el fulano de tal? Y que cuando te vean honrando y engrandeciendo el nombre de Dios, no van a valorar, ¿sí? Ni van a reconocer tus acciones, sino se van a acordar de tu pasado, ¿sí? Y cuando eso suceda, cuando no haya un corazón dispuesto, cuando en nuestro camino nos encontremos con el rechazo, ¿sí? Con la renuencia, con la duda, con la falta de fe, mantengámonos tranquilos, ¿sí? Y todas esas personas en oración pongámoslas en manos de Dios, pero eso sí, continuemos nuestro trayecto, porque, ¿sí? La misma enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo es para que ese tipo de circunstancias no se conviertan en piedra de tropiezo, no se conviertan en el foso cenagoso, ¿sí? O en el pozo de los leones, porque muchas veces por el rechazo de las personas cercanas hay muchos que hacen a un lado, que detienen su labor a Dios por pena, porque quieren ser aceptados, porque les dolió que su familia no les aplaudiera, ¿sí? Que hayan ido a evangelizar, etcétera, que hayan ido a llevar a cabo alguna acción importante que se hace en el nombre de Dios, predicar su palabra, etcétera. ¿Sí? No debemos dejar que nada en este mundo, ¿sí? Obstruya nuestra labor y mucho menos, principalmente, nuestro amor a Dios, nuestras expresiones de amor a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y el otro tema importante, ¿sí? Es lo que Pedro le contesta lo que nuestro Señor Jesucristo le contesta a Natanael, ¿sí? En donde le dice, porque te dije que te vi en la higuera, ¿crees? ¿Sí? De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es algo importante y maravilloso, ¿sí? Esa parte, ese fragmento del texto, ¿sí? Muchas veces creemos en Dios por una circunstancia, un milagro, una acción, una bendición que derramó en nuestras vidas, ¿sí? Un sentimiento, una emoción, esa fortaleza espiritual que tú y yo entendemos que viene de nuestro Padre Celestial. Tú y yo entendemos que no son casualidades de la vida. Ese toque que le dio Dios a nuestra vida, esa ayuda que te brindó, ese sustento que te dio, que
que fue el que te transformó. Pero hay veces que nos quedamos estancados ahí. Ese es un error. Así como con Natanael, cuando Jesús le dijo que lo había visto en una higuera, Natanael había vivido ese momento anteriormente. Él solamente él sabía que había estado haciendo una oración en la higuera. ¿Sí? Por eso se sorprendió y nuestro Señor Jesucristo le afirma: ¿crees porque te dije que te vi en la higuera? De cierto os digo, cosas mayores verás. No nos quedemos estancados en lo que Dios ya hizo por nosotros anteriormente. No nos quedemos estancados en el gran favor, obra, maravilla, milagro y bendición que Dios ya hizo por nosotros. Comencemos ese hermoso trayecto de ver cosas mayores, de buscar primeramente las cosas del cielo. Tú y yo ya estamos convencidos, sin que nadie nos haya lavado el cerebro, sin que nadie nos haya engañado. A pesar porque nuestra relación, nuestra fe está basada en el Padre, y el Padre no es ningún mentiroso, ni es hombre siquiera, para cualquier otro defecto. Pero hay veces que no nos convencemos de las maravillas que leemos en la palabra. Hay veces que no creemos que Dios, a través de la fe, también quiere revelarnos lo oculto de Dios y lo oculto del cielo, no lo oculto que se ha creado el hombre aquí en la tierra, ¿sí? Los secretos del Padre, que Dios quiere darte revelación, iluminación, que quiere darte una guía sobrenatural, ¿sí? De la que habla la palabra de Dios, ¿sí? Que quiere hacer cosas extraordinarias a través de ti y que quiere mostrarte cosas extraordinarias a ti y sembrarlas en tu corazón, darte revelación como se la dio a Juan, que conozcas su gloria y hables directamente como habló con Moisés. ¿Sí? Todo eso Dios lo quiere hacer contigo. Quiere llevar tu fe a un nivel tan alto como el de Abraham, darte entendimiento de tus sueños como se los dio a José, construir ese corazón conforme a Dios como el que tenía David, compartirte de la sabiduría que le compartió a Salomón, hablar contigo como hablaba con Samuel, con Elías, con Isaías, con Eliseo, con Malaquías, con Ageo, ¿sí? Como los profetas. Quiere enseñarte y transformar tu vida como Jesús transformó la vida y ocupó la vida de los discípulos posteriormente convertidos en apóstoles. Quiere hacerte un hombre y una mujer de Dios, ¿sí? Un servidor del Padre para el santo reino, alguien entregado de corazón, ¿sí? Y con el corazón dispuesto a su majestad, que pueda transformar vidas por el hecho de ser conducto y puente de bendición a través de la palabra de Dios. Pero hay veces que nos quedamos solo en aquella hermosa petición, milagro, obra que Dios hizo en nuestras vidas y a través de la cual comenzamos a creer en Él con el amor que sentimos por nuestro Padre Celestial. Pero te invito a que vayamos más allá. Y te lo digo y te lo comparto por experiencia. Busca a Dios de forma contundente y profunda. Así como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Tú ya fuiste llamado y atendiste el llamado como los discípulos y por supuesto como Natanael. Creamos más allá. Creamos esas palabras de Jesús, porque así como Natanael y los demás discípulos, ¿sí? Les prometió Jesús ver cosas mayores y que verían descender y ascender a los ángeles de Dios sobre el Hijo del Hombre, así también lo podemos hacer tú y yo. Y te lo digo por experiencia, cuando buscas a Dios y le pides de su discernimiento, de su revelación, de su comprensión, de su sabiduría, de su enseñanza, de su iluminación, créeme
que Dios te comience a permitir ver ascender y descender sus ángeles en este mundo. Y sobre todo, te permite observar su inmenso y maravilloso poder obrar. Vas a conocer la gloria, la potencia de la gloria de su majestad. Te lo puedo asegurar, porque soy un testimonio de ello. Lo vivo cada día. Gracias. Doy a Dios por ello, de verdad. Esta fue la lectura del día de hoy, un poquito larga, la del sábado. Nuevamente me despido, enviándoles un fuerte abrazo y ánimo, sí, porque para Dios no hay imposibles. Y en estos momentos de necesidad, de angustia, sí, de dolor, de tristeza, el poder de nuestro Padre Celestial nos va a levantar. El poder de Dios nos va a restablecer y el poder de Dios nos va a ayudar. No tengan duda, ¿sí? Porque va a llegar también la ayuda física, ¿sí? Que está guiada por nuestro Padre Celestial y toda es importante. Tengamos fe, fortaleza y esperanza y mantengámonos firmes. Vamos a salir adelante. Fuerte abrazo para todos. Dios los bendice.